Qué bueno estar en la casa del Señor, ¿verdad? Amén. ¿Cuántos vinieron así con esa disposición, verdad? Que da el Espíritu Santo o los trajeron obligados. Es el primer día de la semana y dice de que tenemos que venir con ese gozo, con esa expectativa de lo que Dios va a hacer, porque el Señor nunca hace nada repetitivo, cada vez hace cosas nuevas y nuestra vida es un ejemplo de eso, ¿verdad? No es el mismo día, a veces el día empieza de una manera, ¿verdad? Y a veces termina de otra manera, pero casi siempre es algo diferente que el Señor hace. O si no seríamos como unos robots, que la misma rutina desde que abrimos los ojos hasta que cerramos los ojos al final del día. Pero no, siempre hay algo nuevo que el Señor trae a tu vida. Algunas veces aprendemos una cosa, a veces aprendemos dos o más. Amén. El día de hoy, el Señor ha puesto pues en mi corazón poder compartir con ustedes en el libro de Job. En el libro de Job, y quiero que me acompañen en el capítulo 32. Vamos a leer del versículo 1 al 10. Es un libro muy conocido, yo sé que todos han escuchado acerca de Job, ¿verdad? Pero el Señor muestra una perspectiva diferente, una forma diferente cada vez que nosotros estudiamos un libro, aunque ya lo hayamos escuchado anteriormente. Cuando tengan un amén, cuando tengan el pasaje me dan un amén, por favor. Amén. Gloria a Dios. Leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 32, versículo 1. Al ver los tres amigos de Job, que éste se consideraba un hombre recto, dejaron de responderle. Pero Eliú, hijo de Barraquel, de Buz, de la familia de Ram, se enojó mucho con Job, porque en vez de justificar a Dios, se había justificado a sí mismo. Número 3. También se enojó con los tres amigos de Job, que no habían logrado refutar a Job, y sin embargo lo habían condenado. Ahora bien, Eliú había estado esperando antes de dirigirse a Job, porque ellos eran mayores de edad. Pero al ver que los tres amigos no tenían nada que decir, se encendió su enojo y habló Eliú, hijo de Barraquel de Buz. Yo soy muy joven y ustedes ancianos, por eso me sentía temeroso. Dice, temeroso de expresarles mi opinión. Y me dije, que hable la voz de la experiencia, que demuestren los ancianos su sabiduría. Pero lo que da entendimiento al hombre es el espíritu que en él habita. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es el aliento del Todopoderoso, no son los ancianos los únicos sabios, ni es la edad la que hace entender lo que es justo. Les ruego, por tanto, que me escuchen, yo también tengo algo que decirles. Dios añada más bendición a su palabra. Cuando nosotros leemos en este capítulo esta historia de Job, nos damos cuenta de que habla la Biblia de 5 personajes que vamos a hablar en este tiempo. 5 personajes, el primero y el principal es Dios. ¿Okay? Después habla de Job, nos habla de 3 amigos, uno es Elifaz, Bildad, Zofar, y al final menciona una persona que solo se menciona en Job, en ese versículo de la Biblia, no se menciona más en la Biblia, cuando habla de Eliú. Solamente se menciona en esa porción de la Biblia, y yo quiero que nos enfoquemos en esa porción de la Biblia, porque este joven se dirigió hacia esos 4 ancianos con tanta autoridad y con esa convicción del Espíritu. ¿Okay? Dice de que llegaron los 3 amigos de Job. Todos conocemos la historia de Job, pero la conocemos a media.
La historia de Job consta de 42 capítulos de la Biblia y por lo general nosotros nos hemos enfocado en los primeros 2 capítulos y en el último, el número 42, donde ya el Señor lo bendice y le restituye al doble lo que antes poseía. Pero ¿qué hay de los 39 capítulos intermedios en la historia? Ahí hay demasiada información y bastantes cosas con las que Dios nos bendice. El libro de Job lo utilizamos muchas veces. Cuando yo estaba pequeño, recuerdo, se hablaba de Job y la historia o las prédicas resaltan la integridad de Job. La integridad de Job. Pero cuando no leemos la historia completa o no conocemos el libro completo, dejamos de ver la fidelidad de Dios. Simplemente nos enfocamos en que Job soportó la aflicción y que en premio Dios vino y le retribuyó lo que había perdido. La historia comienza así. Viene Satanás, ¿verdad? Llega a una conferencia, el Señor le pregunta, ¿has visto a mi siervo Job? Y entonces es un hombre íntegro. Y Satanás viene y tira, ¿verdad?, la cizaña y dice, bueno, es íntegro y es fiel contigo, porque lo tienes cubierto, porque le das lo que necesita. Pero déjame quitarle lo que él tiene, a ver si no va a negarte o no va a maldecirte. Pasó la prueba. El título de hoy precisamente se llama Prueba o Proceso. Hay una diferencia entre las dos cosas. Cuando nosotros hablamos de prueba, es el medio por el cual se puede demostrar una afirmación o un argumento tuyo. Si tú dices, yo soy esto, yo soy lo otro, tú tienes que probarlo. Entonces, para eso es la prueba. Para revelar la verdad en la que tú vives o cuál es la comunión que tú tienes con Dios. Cuando hablamos del proceso, es la serie de eventos o situaciones que ocurren en la vida. Son eventos, ya sean buenos o malos, agradables o desagradables. El Señor nos procesa de diferente manera. Pero dice de que son muy necesarios para poder llegar a un resultado final. Permaneces en el proceso, pasas el proceso, el resultado final es bendición. ¿Ok? Es necesario, las pruebas es parte del proceso, pero el proceso es el escenario o el lugar en donde se desarrollan las pruebas. Es el lugar en donde Dios va a ver cuánto pesas, es el lugar en donde Dios tiene esa balanza y al final emite un juicio contra nuestra vida. ¿Están entendiendo hasta aquí? ¿Ok? Les iba diciendo, el enemigo vino, falló la primera, el Job se mantuvo y no maldijo el nombre del Señor, no le falló al Señor. Pero en la segunda reunión habla, cuando leemos el capítulo 1 y 2, que ustedes lo pueden tener en su Biblia y lo leen, habla por segunda vez y le dice, ¿te has puesto a pensar en mi siervo Job? El Señor no está buscando la manera de perjudicar a Job. Al contrario, este libro fue escrito con la intención de que nosotros miramos y podamos aprender de que aunque nosotros como hombres o humanos seamos infieles, Dios siempre se mantiene fiel. Y se nos olvida recalcar que cuando Dios le permite, ok, está bien, toma sus posesiones, lo hizo. Luego toma su salud, porque Él dijo, toca su salud y verás cómo te maldice en tu cara. Y luego, nuevamente Dios le permitió, el diablo no tenía autoridad para ir y hacerlo por su cuenta. Dios le permitió. Y cuando Dios permitió tocar la salud de Job, Job se mantuvo hasta cierto punto. Su integridad, su firmeza al Señor, no maldijo la obra de las manos de Dios y se mantuvo. Incluso podemos ver ahí cuando estamos en el capítulo 2, donde la esposa le dice, enojada por la condición en que él estaba, ¿por qué de una vez no maldices a tu Dios y te mueres de una vez por todas? Y entonces Job se mantuvo y dijo, si de Dios, pues lo mismo que dijo cuando perdió todos sus hijos y sus pertenencias, si sabemos recibir lo malo a lo bueno, ¿por qué no hemos de recibir también lo malo? En esta historia podemos ver de que el enemigo es tan astuto que miró la resistencia de Job. Y vinieron los 3 amigos de Job que estaban supuestos a levantarlo,
a venir a fortalecerlo, ¿verdad? A darle esa seguridad de que ese proceso va a pasar y que Dios se va a glorificar luego del proceso. Podemos decir que el enemigo los utilizó prácticamente para hacer que Job caera. Cuando regresamos al libro de Job, nos vamos a ir un poquito para mantener siempre en el libro. No los voy a sacar de esta lectura para que podamos ver lo que pasa. Cuando vamos al versículo 2, ¿verdad? Vemos, es la segunda prueba de Job. El capítulo 2, la segunda prueba de Job. Gracias, pastor. Tenemos ahí que la historia que les conté en el versículo 9, 2:9, donde Job todavía se mantuvo íntegro y no rechazó, no maldijo la obra del Señor. Pero ahí en el 11 dice que llegaron 3 amigos que en mutuo acuerdo acordaron llegar a visitar a Job al mismo tiempo. Y cuando llegaron a la casa dice que desde largo a la distancia ellos vieron a Job y que empezaron a sentirse tan mal, empezaron entre ellos a cuchichear ahí, a decir cosas entre ellos. Job los observó a la distancia. Dice que llegaron y se quedaron 7 días con él. En el versículo 13 también. Durante 7 días y 7 noches se sentaron en el suelo para hacerle compañía. Ninguno de ellos se atrevía a decirle nada, pues veían cuán grande era su sufrimiento. Hasta ahí nosotros entendemos de que la intención es buena. Cuando nosotros, un hermano en Cristo, un familiar está enfermo, queremos ir a visitarlo, fortalecerlo, pero tenemos que tener cuidado con el objetivo de esa visita. La intención de que un amigo o un familiar o un hermano en Cristo vaya a visitar a alguien que está pasando una situación dolorosa es para fortalecerlo, no para condenarlo. Y estos 3 amigos lo que hicieron fue que llegaron a condenar a Job, a decirle de que lo que estaba pasando se lo merecía, que Dios es un Dios justo. Sí se lo dijeron, que es un Dios justo, pero le estaban dando a entender de que lo que estaba recibiendo era por consecuencia de sus pecados anteriores. Y dice de que aguantó, pero en el versículo 3 dice, después de 7 días, tener sus amigos ahí observándolo, sintiendo lástima por él, criticándolo, levantó, dice en el versículo 3:1. Después de esto, Job rompió el silencio para maldecir el día en que había nacido. Me imagino esa escena donde el diablo, Satanás, le dijo al Señor, te lo dije. Te lo dije. Después de 7 días, con una visita improductiva, él explotó, rompió el silencio y falló. Dice que empezó a maldecir el día en que había nacido. No dijo exactamente a maldecir el nombre de Dios, pero sabemos de que cuando maldecimos la obra de las manos del Señor, estamos nosotros rechazando al Señor. Y ustedes pueden leer todo el capítulo 3, es una queja. No lo vamos a leer todo, pero ahí dice, y maldice el día en que fue concebido, el día en que nació, el día en que sus padres lo concebieron, el día en que el doctor dijo, ha nacido un niño. Y todo el capítulo 3 es una queja, es una queja, es una queja. Y cuando Job estalla, los amigos estaban callados durante 7 días, nomás esperaron de que él empezara a hablar y habló el primero, que era Elifaz, en el capítulo 4, 7 le dice, ponte a pensar, quién sea inocente, ponte a pensar, quién que sea inocente ha perecido cuando se ha destruido a la gente íntegra, como dándole a entender de que lo que le estaba pasando es porque se lo merecía. Dice, nuestra experiencia o la experiencia me ha enseñado que los que siembran maldad cosechan desventura. Wow. Como diciéndole en ese momento lo que él necesita saber es escuchar de que Dios es bueno y que Dios lo va a levantar. Los 3 ellos le dicen, cuando vemos los discursos que ellos dan, le dicen a Job que el Señor al final le va a hacer justicia, pero después de que le dan, lo culpabilizan primero.
El libro de Job está compuesto de 42 capítulos. Estos 5 personajes de los que habla, ¿verdad? Podemos ver cuando habla de discursos, está hablando que tuvieron participación en la plática cada uno. Job habla 9 veces, o sea, tiene 9 discursos. Elifaz tiene 3, luego el segundo amigo, Bildad, tiene 3 discursos. Zofar tiene solamente 2 discursos, pero Eliú tiene 4 participaciones y vamos a llegar a esa parte más adelante. Lo que quiero decirle de cómo fallaron los amigos de Job en la visita que hicieron, porque no lo hicieron de la forma correcta. Luego en el capítulo 10 sigue Job dando quejas, diciendo yo estoy harto de esta vida y doy rienda suelta a mi enojo y empieza a cuestionar a Dios, O sea, el único fiel es Dios. Él vino y se puso a cuestionar. No es para bajar de pedestal a Dios. Recuerden de que realmente Job sí es un hombre íntegro. Incluso cuando Dios lo presentó, le dice, te has puesto a pensar en mi siervo Job. Está dándole el lugar que les corresponde, es íntegro. Esta historia no pudiera ser escrita aquí si lo hubieran hecho con una persona de bipolar o de doble personalidad. Dios necesitaba a alguien con la integridad de Job para dejar claro de que nosotros los hombres somos infieles, pero que Él permanece fiel para siempre. ¿Están entendiendo? Amén. No es para quitar del pedestal a Job. Su integridad no se discute. Él es íntegro. En toda la tierra no había nadie mejor que Él para que Dios permitiera que nosotros pudiéramos leer hasta el día de hoy. Cuando estaba pequeño yo escuchaba esta historia y yo decía, pero ¿por qué Dios, si es bueno, en vez de premiarlo, por qué viene todo eso sobre Él? Pero vine ya adulto a entender de que Dios permitió que en el canon bíblico se incluyera este libro para que quedara como prueba de que Él es fiel, ¿verdad? Job falló, se quejó contra el Señor, hizo cuantas cosas, lo podemos ver en estos libros que desde el capítulo 3 hasta el 32 que Eliú intervino, cómo él se quejaba y se justificaba que ¿por qué Dios, si yo soy justo, cómo me ha abandonado, prefiero morir, ¿para qué me tiene vivo? Prefiero mejor estar muerto y todo eso. Y los amigos venían y le daban más de qué hablar porque le mencionaban cosas que a él lo hacían reaccionar con más agresividad hacia Dios. Y él se queja, capítulo 10:3, dice, ¿te parece bien el oprimirme, hablando con Dios, y despreciar la obra de tus manos, mientras te muestras complaciente ante los planes del malvado? Tenía esta revelación. Él sabía de que fue Dios permitiendo al enemigo hacer todo lo que hizo con él. Y así sucesivamente el capítulo 10 son puras quejas. ¿Por qué me hiciste salir del vientre de mi madre? Quisiera haber muerto, quisiera que nadie me hubiera visto en mi nacimiento. Y continúa quejándose. Los amigos continúan, dice luego el segundo, Zofar vuelve, hace otra insinuación donde enojó a Job. Cuando habla en el capítulo 11, versículo 2, dice, quedaría sin respuesta esta habladuría, dice, resultará inocente este hablador, dice. ¿Cómo tú vas a ir a insultar a una persona que está pasando un proceso tan difícil, tan fuerte? Toda esa palabrería nos dejará callados, dice, te burlarás sin que nadie te reprenda. Y entonces empezó a decirle que hablador, que eres sabio, pero que no usas la sabiduría que tienes. Y empieza a hacer que Job se ponga más molesto. Es por eso que tiene 9 discursos, dice, porque él, después de que cada uno de ellos hablaba, él tomaba la palabra. Y esos 39 capítulos intermedios de los que le estoy hablando son entre el discurso de estos personajes, Elifaz, Bildad y Zofar y Job. Entre ellos están esos 39. Uno habla, el otro se calla, el otro
termina de decir y empieza Job a tomar la palabra, pero cada vez que él hablaba estaba aún más molesto. Llegó un momento donde él dice, ¿acaso me estás cobrando, Señor, los pecados de mi juventud? Porque Job tenía un pasado, al igual que todos nosotros, fue librado de algo. Y los amigos, que digo enemigos porque llegaron a ponerlo en contra del Señor, llegaron a recordarle su pasado. Es una de las estrategias más usadas por Satanás, recordarnos el pasado, de dónde fuimos sacados, cuando nosotros sabemos que ya no estamos ahí, pero dejamos que esos argumentos o acusaciones vengan nuevamente hacia nuestras vidas. Y continúa el siguiente discurso, segundo de cada uno. Ya dieron su ronda todos y vuelven a hablar nuevamente. Cuando vamos al versículo 15, 7, vuelve y le dice Elifaz, ¿eres acaso el primer hombre que ha nacido? ¿Naciste acaso antes de que los montes? ¿Tendrás parte tú en el consejo de Dios? ¿Acaso eres tú el único sabio? Dice. Y le vuelve a decir, ¿qué sabes tú que nosotros no sepamos? ¿Qué has percibido tú que nosotros ignoremos? Dice. Peleando como back and forth, diciendo todo lo malo que había hecho Job, queriendo decir que fue Dios, que es Dios el que lo está procesando por lo malo que hizo anteriormente. Y cuando vamos al 16, ya es el quinto discurso de Job. Quiero llevarlos hasta el final, pero quiero enseñarles toda la queja de Job y los errores que cometieron los amigos. 16 dice, cosas como esta he escuchado muchas. Valiente el consuelo de todos ustedes, le dijo Job, ya molesto, enojado. No habrá fin a sus acusaciones, dice. ¿Qué les irrita tanto que siguen contendiendo? También yo podría hablar del mismo modo si estuviera también en el lugar de ustedes. O sea, ya Job ya no estaba escuchando el consejo ni lo que ellos le decían porque se sentía acusado en vez de sentirse apoyado. Y luego viene en el tercer discurso de Elifaz, parece que es el más cruel y al final Dios habla directamente a él. Cuando vamos al capítulo 22, le recuerda el pasado a Job. Le recuerda el pasado, capítulo 22, 5, le dice, ¿no es acaso demasiada tu maldad? ¿No son incontables tus pecados? Recuerden que son amigos, saben cosas con anticipación de su vida. Y viene y le dice en el versículo 6, sin motivo demandabas fianza de tus hermanos y en prenda los despojabas de sus mantos, desnudos los dejabas, dice. Al sediento no le dabas agua, al hambriento le negabas la comida. Como hombre de poder te adueñaste de la tierra, como hombre prominente en ella te asentaste. No les dabas nada a las viudas, dice, y para colmo les quitabas todo. A los huérfanos les rompías los brazos, dice ahí. Por eso ahora te ves rodeado de trampas y te asaltan temores repentinos. La oscuridad te impide ver y te ahogan las aguas torrenciales. Wow, todo eso sabían de Job. Cuando Dios presentó a Job ante Satanás, dijo, mi siervo Job, íntegro. No dijo todo lo que estaba ahí, o sea, Dios ya había limpiado su pasado, Dios ya lo había perdonado, pero el enemigo vino y se lo volvió a mencionar. Y muchas veces nosotros caemos en eso y decimos, sí, me está pasando esto por lo que hice cuando tenía 5 años, y así sucesivamente. Cuando Dios ya lo limpió, ya ni siquiera te presenta con ese título. Cuando dice que le rompía el brazo a los huérfanos, es porque en ese tiempo, cuando un empleado, ¿verdad?, de un terrateniente o hacendado moría, tenía a su esposa, sus hijos. Entonces, al no haber hombre en la casa, al dueño de la finca o de la hacienda le tocaba hacerse cargo de esos niños. Si estaban adultos, los ponía a trabajar y recuperaba, sacaba ganancias. Pero si eran niños pequeños, era un gasto para el dueño
de la hacienda. Entonces, para no hacerse cargo de ellos, lo que hacían en esos tiempos, tomaban los brazos de los pobres niños, los quebraban y que las viudas pidieran con ellos para mendigar. Y así ellos ya no les tocaba hacerse responsables ni cubrir, ¿verdad?, el costo de mantener niños que no podían trabajar, que no podían generar. Así de cruel era en ese tiempo. Y él llegó a hacer cosas así porque sus amigos se lo están mencionando y le están diciendo lo que él hizo. Pero todo eso ya había sido borrado para el Señor. Y más se enojaba, entonces él venía y decía, sí, yo sé que el Señor está cobrándome por mis pecados. Y empezaba a cuestionar a Dios que para qué, mejor hubiera muerto y no pasar por esta situación. ¿Qué les quiero decir con todo esto? Hay pruebas y hay procesos. Él pasó la prueba cuando el enemigo empezó a atacarlo, pero no pudo pasar el proceso. Y sin embargo, Dios en su misericordia vino y restituyó todo lo que le había quitado. Y nosotros nos pasa lo mismo, hermano. Estamos pasando por pruebas. Especialmente hace 2 semanas los hermanos nuevecitos en la fe que se bautizaron, pasaron la prueba. Eso es pasar una prueba porque están dando certeza de la fe en Cristo, ¿verdad? Ya se bautizaron, dieron un paso en fe, pero vienen los procesos. Vienen los procesos y no se tienen que desanimar cuando cosas así empiecen a pasar en su vida. Hay personas que ni siquiera pasan la prueba y no llegan al proceso. Algunos llegan al proceso y se van a medio camino, no soportan, no pasan. Cuando yo tenía 13 años, no es parte de la prédica, pero el Señor está poniendo en mi corazón contar este testimonio. No me corresponde a mí, es un testimonio que pasó en la vida de mi mamá. Pero como niño, a esa edad de 13 años, yo vi una perspectiva diferente de cuando ella les cuenta este testimonio, si ya se lo ha contado a alguno de ustedes. Hace 30 años, tenía 13 años, y son buenos en matemáticas, ya saben cuántos años tengo. Entonces, mi mamá fue desahuciada, ya prácticamente tuvo una enfermedad donde los doctores la mandaron a la casa, que no podían hacer nada por ella, a morir a casa. Ella padecía de un cáncer de colon. Le dijeron que no podían hacer nada en ese área afectada. Y es la única escena en mi memoria de cuando yo vi a mi mamá tan afectada, tan enferma, postrada en una cama. Escuché una conversación entre mis tíos, hermanos de mi mamá y mi papá, donde estaban planeando el funeral de mi mamá, donde estaban buscando la manera de decirnos a nosotros. Y yo, pues no era intencional, pero escuché esa conversación porque ellos se pusieron a hablar cerca de mí pensando que yo estaba dormido. Y no, yo estaba despierto. Y han pasado 30 años desde que Dios hizo ese milagro en la vida de mi familia. Pero hubieron pruebas y procesos en ese testimonio que les estoy dando. Mi mamá asistía a una iglesia, conté parte de ese testimonio hace poco, ¿verdad? Donde mi mamá hacía los cultos en la casa y todo eso. Mi papá empezaba a ir con mi mamá a la iglesia, a eventos especiales y todo, porque era ella la que seguía al Señor. Pero mi papá no. Pero hubo un momento que el Señor empezó a trabajar en su corazón y de repente, espérame pues vieja, me voy a alistar, y pum, la acompañaba. Pero pasó algo, vino la enfermedad a la casa. Mi mamá quedó postrada con ese cáncer. Y durante ese tiempo, que duró como aproximadamente 4 meses el proceso, donde ella estaba malísima en la cama, llegamos a pensar que ya no se iba a despertar al día siguiente. Mi papá se afectó su fe, que apenas empezaba a crecer, porque al igual que estos amigos de Job, hubo una mala intervención de sus hermanos en Cristo.
La iglesia en la cual ella asistía, y lo estoy diciendo no para levantar críticas ni nada, la iglesia donde ella estaba asistiendo en ese tiempo no se hizo presente durante su proceso. Y eso le afectó a mi papá. Eso lo hizo que no quisiera saber nada de la iglesia hasta años, cuando todos nosotros como sus hijos adultos le empezamos a hablar de Cristo. Y él quedó con eso y dijo, para estar en una iglesia, dice, donde le pase lo que a ti te pase, le decía a mi mamá. Mi mamá era la tesorera de la iglesia y en ese tiempo tenía un mes enferma cuando mandaron a recoger lo que había en la iglesia con un hermano que ya era la nueva tesorera, pero no llegó nadie a visitarla, no llegó nadie a orar por ella. No tuvo compañía de sus hermanas en Cristo y pasaba en la iglesia. Y entonces mi papá quedó con eso, bien afectado, y por eso es que él después ya no quería saber nada de Cristo. Ella pasó el proceso porque su fe estaba puesta en Cristo, ¿verdad? Ella sabía de que sí fue un error, necesitaba más apoyo de sus hermanos en Cristo, pero no condenó a Dios por lo que el hombre hizo. Cuando ella se recuperó, porque fue algo tan hermoso, cuando vino recuperación, la reacción del doctor que la mandó a la casa a morirse, cuando la vio entrar 3 meses después apoyada sobre un bastón. Por eso es que mi mamá, cuando la escuchan que está enferma o que le toca usar un bastón, se siente así porque le recuerda, solo una vez en su vida había usado bastón y fue en esa ocasión. Le recuerda esa etapa donde casi parte de este mundo. Entonces Dios la sanó a ella de ese cáncer. Fue una intervención tan hermosa que en su tiempo ella les va a contar ese testimonio. Yo voy a contar, estoy contando nomás superficial. Lo que quiero contarles que hay pruebas y hay procesos. Mi papá no pasó la prueba, no pudo llegar al proceso porque su fe estaba creciendo y puso la vista en las personas y no en Dios. Y nosotros tenemos que estar nuestra vista puesta en Dios, no en lo que hagan las personas. Y aquí muchas veces tenemos ese problema, ese muro que nos detiene de ver las cosas tan maravillosas que Dios hace porque ponemos nuestra vista en el hombre. Mi papá no vio el milagro tan maravilloso que Dios hizo porque su vista estaba puesta en el hombre. Fue más grande el milagro que Dios hizo que el error que los hombres cometieron. Pero nos nubla el conocimiento cuando nosotros apartamos nuestra vista de Cristo. Apartamos nuestra vista de Cristo y empezamos a querer comparar las cosas de la tierra con las cosas espirituales. Y recuerdo que mi mamá hizo una carta cuando ya para despedirse a la iglesia, y voy a pedirle que ella en un momento dado de este testimonio porque es algo real y que tocó la vida de toda esa familia, 7 hermanos, un papá que estaba a punto de quedarse viudo y todos hijos a punto de quedarnos huérfanos de madre. Y ella hizo una carta a la iglesia, ¿verdad? Diciendo, yo recuerdo porque tampoco estaba supuesto a hacerlo, pero me acuerdo que leí la carta. No la había puesto en sobre, ella está inconsciente en la cama. Yo sé que era una carta que mi hermana le ayudó a escribir para la iglesia, porque no sintió el apoyo de sus hermanos. Y quiso como escribirles una carta expresándoles su sentir. Y no es como nos quejamos nosotros ahorita. No, yo me voy porque no estoy creciendo. O yo me voy porque hay mucho talento y no está siendo usado. O yo me voy porque hay muchos dones que no se están utilizando. No, simplemente dándole las gracias porque ahí conoció de Dios en esa iglesia. Que si es la voluntad de Dios que ella se levante de esa cama, va a regresar a adorar a Dios en el mismo lugar donde lo conoció. Estoy como que fue el día de ayer, recuerdo. Pero que si Dios no le permite levantarse de esa cama,
ella aún cuando esté con el Señor va a estar intercediendo para que así como ella fue salva, se salven muchas personas en esa misma iglesia. Wow. Ella no envenenó su corazón contra el pastor, contra los hermanos, contra las hermanas. A mi papá sí le afectó, pero a ella no. Entonces por eso es que debemos de ser maduros en la fe para que no nos afecten las cosas que el hombre hace. Que sea siempre Dios el centro de nuestra vida. Amén. Y queda pendiente mucho más del testimonio, pero le corresponde a ella contarlo, no a mí. Pero era parte, no estaba programado, pero continuamos. Entonces, eso pasó en la vida de este servidor cuando estaba muy pequeño. Y pasó en la vida de Job, un proceso donde él se sentía de que Dios podía hacer más por él y sin embargo lo había abandonado. Capítulo 29, Job empieza a retomar, dice, ¿cómo añoro? 29 del 1 en adelante. ¿Cómo añoro los meses que se han ido? Los días en que Dios me cuidaba, dice. Su lámpara alumbraba sobre mi cabeza y por su luz podía andar entre tinieblas. ¿Qué días aquellos cuando yo estaba en mi apogeo y Dios bendecía mi casa con su íntima amistad? Dice el versículo 5. Cuando aún estaba conmigo el Todopoderoso, él sintió que Dios se había separado de él. Cuando Dios estaba ahí en esa misma reunión entre ellos 5, esperando para, explotar y decirle, nunca has estado solo. Dice, cuando ante mí corrían los ríos de crema y las rocas fluían arroyos de aceite. Cuando ocupaba mi puesto en el consejo de la ciudad, en la plaza pública, dice, tenía su asiento especial. Él era importante en ese lugar donde él estaba. Y él anhelaba ese tiempo y sintió de que Dios lo había abandonado. Dios nunca nos abandona, hermano. Al contrario, en el tiempo de proceso es cuando más cerca está ahí con el oído, esperando que nosotros en vez de quejarnos, clamemos a Él. Pero hacemos lo mismo que hizo Job. Quejarnos, cuando Dios está con su mano lista para abrir las puertas de bendiciones. Este personaje, Eliú, vino y entre los 4 ancianos, la visita de Job, que eran 3, y Job se paró entre ellos, poseído por el Espíritu del Señor. No se menciona en ningún lado, dice, habla de los padres de él, de la familia que proviene, posiblemente estaban al servicio de Job, pero el Señor lo usó a él para intervenir en esa conversación tan absurda que estaban teniendo ellos, en esa controversia de palabras, de conocimiento y condenación unos contra otros. Y sin embargo vino este muchacho y se levantó y dijo, cuando seguimos leyendo capítulo 32, versículo 11, mientras hablaba, me propuse a esperar y escuchar sus razonamientos, dice el mismo Eliú. Versículo 12, les presté toda mi atención, pero no han podido probar que Job esté equivocado. Hubo un momento en donde ellos se callaron porque ya Job se molestó y terminó convenciéndolos de que Dios era injusto. Y se quedaron callados. En ese momento este joven ya no aguantó y dijo, no voy a permitir que pongan a mi Dios, ¿verdad?, como un Dios injusto, como un Dios que no es bueno. Y fue donde él intervino y tomó el puesto en ese momento. Y empezó a hablarle, a decirle todo lo que venía. Era Dios hablando a través de él. Dios, dice, el Espíritu del Señor se posó. Cuando vemos en el 2, en 17, ahí mismo el capítulo 32, 17, dice, yo también tengo algo que decir y voy a demostrar mis conocimientos. Palabras no me faltan. Y ahí dice, el Espíritu que hay en mí me obliga a hablar. O sea, cuando Dios pone algo en tu corazón,
no te quedes callado, habla, pero que venga de Dios, porque si no viene de Dios, vas a lastimar al que está en el proceso. Entonces, cuando Dios habla, por fuerte o duro que sea lo que tengas que decir, Dios lo va a respaldar y la persona procesado o en proceso lo va a entender. Amén. Pero cuando hablamos en nuestra carne o así porque pensamos que se va a oír bonito, estamos fallándole a Dios y Dios se molesta con nosotros. Se molestó con los 3 amigos que fueron a visitar a Job porque lo pusieron como un Dios que está condenando o que está cobrando el mal que aquel hizo en el tiempo de su juventud. Se molestó con ellos. Cuando nosotros llegamos finalmente al versículo que a todos nos encanta, ¿verdad? En el capítulo 42. Este joven habló bastante, 4 discursos tuvo, y lo más interesante que mientras él estaba hablando en esos 4 discursos, nadie lo interrumpió, ni uno de los 3 amigos de Job, ni el mismo Job. Ellos pudieron observar que no era la boca del joven el que estaba hablando, pudieron entender que era el Espíritu de Dios hablando a través de este joven, y guardaron reverencia y se postraron a escuchar. Dice de que en el capítulo 42, la respuesta de Job respondió entonces al Señor. Vamos a ir al 5, versículo 5. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Pero quien estaba hablando era Eliú, ¿verdad? El Señor estaba ahí y utilizó a este joven para mostrarse ante ellos. Entonces dice, por tanto me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. Qué duro es retractarse, ¿verdad? Cuando uno habla mal de Dios. Qué duro es retractarse cuando uno lastima a un hermano, cuando uno lastima a otra persona que quiere. Pero dice que él se retractó, le pidió perdón al Señor. En el versículo 7, ahí mismo 42:7 dice, después de haber dicho todo esto, el Señor se dirigió a los 3 amigos, a Elifaz de Temán, y le dijo, estoy muy irritado contigo y con tus 2 amigos, porque a diferencia de mi siervo Job, lo que ustedes han dicho de mí no es verdad. Ellos llegaron a hablar como poniendo a Dios, defendiendo según ellos a Dios, pero poniéndolo como un Dios duro, como un Dios que no hace justicia, que simplemente es duro, pues, y que cobra a lo que le deben. Pero no, el Señor se molestó por la forma en que ellos llegaron a presentarlo. ¿De qué manera, hermano, estás presentando el Evangelio del Señor? ¿De qué manera tú pones a ese Dios que te tiene con vida, que te tiene respirando, que te tiene en bendición? Tenemos que tener cuidado de la forma en que nosotros representamos a Dios, en la forma en que se lo presentamos al que está en tribulación o al que no conoce del Señor. Tenemos que tener mucho cuidado. Job falló porque se quejó contra el Señor, ¿verdad? Pero Dios ya sabía que él se iba a quejar, pero necesitaba a alguien con esa integridad para demostrar que su amor por nosotros es más grande, que no importa que nosotros le fallemos, pero que Él está ahí para levantarnos en el tiempo que nosotros caigamos. ¿Amén? ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, dice de que el Señor se molestó mucho con los 3 amigos, pero hay algo bien interesante en este mismo capítulo 42, cuando seguimos leyendo, y vemos de que Dios pone al mismo Job a que ore por los amigos para no condenarlos a ellos 3, porque pudo haberlos puesto a ellos en el proceso de Job, pero vino y les pidió a continuación, ahí mismo cuando vemos, tomen ahora 7 toros, 7 carneros y vayan con mi siervo Job. Escuchen bien, con mi siervo Job. Pero Job acababa de renegar contra el Señor, acababa, ¿verdad?, de decir contradicciones y de poner a Dios como un Dios duro, pero
La salvación, hermano, así como el que estaba ahí crucificado, el delincuente al lado del Señor Jesucristo, es así tan rápido. Él ya se había retractado, pidió perdón al Señor y nuevamente en 2 versículos más adelante el Señor vuelve a decir, mi siervo Job, ¿verdad? Ya estaba perdonado nuevamente. Dice, mi siervo Job, dice, orará por ustedes y yo atenderé su oración. No había orado y sin embargo Dios ya está declarando que va a atender esa oración. Y no los haré quedar en vergüenza. O sea que Dios perdonó todo el grupo. Y conste que a diferencia de mi siervo Job, vuelve a decir, lo que ustedes han dicho de mí no es verdad. Hermanos, estaban más mal los 3 amigos porque por lo menos Job tenía razones. No es justificable, pero tenía razones para venir y entrar en esa confusión y pensar que Dios no era justo. Pero aquellos 3 no tenían motivo. El trabajo de ellos era mantenerse en esa postura y fortalecer a Job, no irlo a caer y pecar contra el Señor, no hacerlo caer y pecar contra el Señor. Entonces dice en el versículo 9, Elifaz de Temán, Bilbad y Sofar fueron y cumplieron con lo que el Señor les había ordenado. Y el Señor atendió la oración de Job. Después, dice en el 10, después de haber orado Job por sus amigos, el Señor lo hizo prosperar de nuevo y le dio 2 veces más de lo que antes tenía. ¡Wow! ¿Verdad? Esa es la historia de Job, hermano. Nosotros tenemos que leer el capítulo completo, porque si leemos los primeros 2 capítulos y luego nos saltamos todo hasta el capítulo 42, solamente vemos la integridad de Job y vemos donde Dios viene y restituye y hace justicia. Pero no estamos viendo todo el propósito del libro por el cual Dios permitió. Hay tantos libros, pero Dios permitió, ¿verdad?, que se viera la divinidad de Él en este libro para que fuera incluido en estos 66 libros de la Biblia y que podamos ver. Pero tenemos que saber de que cuando fallamos está Dios para perdonarnos. Que nosotros somos infieles, por más íntegros que seamos, nosotros cuando caemos, el Señor se encarga de mostrarnos dónde estuvo la caída y de volver a levantarnos. Somos creación suya. ¿Cómo no nos va a amar el Señor? Nosotros somos infieles, nuevamente, pero Dios es el único fiel. Y nosotros tenemos que ser conscientes de que nuestra situación tiene que ser igual con Dios sin importar el proceso. Cuando estamos bien, cuando nuestra cuenta de banco está bien, cuando nuestra relación sentimental o conyugal esté bien, nuestra relación con nuestra familia, hijos, esté bien, tenemos que mantener esa misma integridad cuando venga también el proceso, cuando la cuenta esté vacía, cuando nuestros hijos no estén escuchando el consejo de los padres, cuando nosotros empecemos a entrar en dudas porque alguien en la iglesia hizo algo que no me gustó, es más fuerte el que rescató a esa persona que lo que está haciendo esa persona para detener mi crecimiento espiritual. Entonces, tu vista tiene que estar siempre puesta en Dios. Y nos hacemos la misma pregunta, ¿por qué? Si yo estoy haciendo bien las cosas, estoy ofrendando, diezmando, voy todos los domingos, y sin embargo vienen muchas cosas sobre mí. Prueba o proceso. Ya no te lo preguntes a ti mismo, pregúntaselo a Dios. Y cuando pases la prueba, siéntete orgulloso porque diste un paso de fe. Pero también pídele fortaleza al Señor porque viene el proceso. El proceso va a venir. Y muchas veces el proceso no es para ti, así directamente en ti. Puede venir en tu familia, a través de un familiar, un hijo, un padre. Si perdemos un familiar que nosotros amamos, no quiere decir de que porque esté siendo él procesado. A lo mejor el proceso era para ti y por eso Dios alejó a esa persona de tu vida, porque quiere ver esa semilla, en qué estado, en qué condición está esa semilla que ha sembrado en tu corazón. El día martes
mi hija tuvo un accidente. Me llamó, estaba en el trabajo, yo estaba en Dallas. Pa, me dice, estoy en una situación, dice, ahí llorando, asustada. Tuve un accidente, choqué el carro y yo no le pregunté por el vehículo, no le pregunté qué pasó. Lo primero que le pregunté, ¿cómo estás tú? ¿Estás bien? Y me dijo, sí, pa, yo estoy bien, pero el carro no sirve. Hija, no te preocupes, te estoy preguntando si no estás golpeada, si estás bien. Y me dice, sí, pero el carro no sirve, no, ya el carro se arruinó y golpeé otro carro también. Le digo, tranquila, ahí en la guantera tú vas a encontrar el seguro del vehículo, es todo lo que le tienes que dar a la otra persona. No digas nada hasta que llegue el policía, tú le entregas tu licencia, le das el seguro y todo bien. Y dice, sí, pero y asustada ella pensando en el carro, pensando, no era el momento de que ponerse uno, ¿y qué? ¿Y el carro? ¡Ay! ¿Y ahora en qué vas a andar? No, la paz que Dios da, hermano, te hace actuar con sabiduría, ¿verdad? El carro, yo supe la condición del carro hasta que llegué a la casa, pero en ese momento yo no le pregunté por el vehículo. Y el proceso no es para mí, yo sé que no es para mí. El Señor está procesando por individual la vida de cada quien. Y yo le digo, pregunta, busca al Señor, prueba o proceso. Ella está bien. Dios le permitió a Satanás zarandear un poco a Job, pero le dijo algo bien importante, no toques su vida. Podrás perder todas tus pertenencias, pero el Señor va a preservar tu vida. ¿Ah? Y es lo primero que yo le pregunté, ¿estás bien? Porque yo tenía la seguridad de que Dios en sus promesas dice que no va a tocar tu vida, va a preservar. Entonces el carro es lo de menos, hermano. Si la cuenta está vacía es lo de menos, hermano. Si un familiar tuyo está sufriendo una enfermedad o está pasando por una situación, pídele a Dios las palabras correctas para poder ser tu instrumento útil, ¿verdad? Que bendiga esa vida y no que lo saque del contexto. Es necesario que le busquemos dirección, que pidamos dirección del Señor. Procesos van a venir en nuestra vida y nosotros tenemos que saber de que Dios ya está cuidando en todo el tiempo por nuestra vida. Lo material es lo de menos. Dios conocía el corazón de Job, por más que sabía que estaba bien. Él sabía que mucha parte de su corazón estaba puesto en lo que él tenía. Y para que Dios pudiera tener un encuentro real con el Señor, después de que le dijo, de oídas había oído de ti, pero no te conocía. Para poder tener un encuentro con el Señor, tuvo que quedar sin nada. Y nosotros nos quejamos porque se nos rompió una uña. Nosotros nos quejamos porque alguien pasó por un lado y no me dijo buenos días, buenas tardes, bendiciones. Pasó por un lado. Ay, ya se le subió porque lo pusieron a hacer eso. Son tonterías por las que nos enojamos. Cuando Dios quiere que el centro de nuestra vida siempre sea Él.